Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a esta nueva sesión del Trendstalk, en esta ocasión sobre el análisis de las tendencias detectadas en la Feria de Milán. A tenor de lo que nos habían ido comentando nuestros colegas técnicos en Federleño Arredo, que es la entidad que organiza el Salón Mobile en Milán, la perspectiva para la edición del 2023 no era excesivamente optimista. Pero bueno, como tantas otras veces, la realidad se encargó de desmentir las previsiones y todos aquellos que tuvimos la oportunidad de visitar Milán en mayo pudimos comprobar que la edición del 2023 ha sido una edición espléndida. La cantidad y calidad de marcas presentes en la feria y las novedades presentadas en producto fueron realmente destacables. Se notó el trabajo realizado y las ganas de presentarlo en esta edición, ya con total normalidad respecto a las anteriores. Con certeza contribuyó al éxito la realización simultánea de Euroluce, el Salón de la Iluminación. Además, los visitantes acudieron masivamente tanto a la feria como a las instalaciones de las marcas en diferentes barrios de la ciudad, lo que ha venido a llamarse el Fuori Salone. Desde el Cluster Ambit tuvimos la oportunidad de visitar los stands de nuestras empresas asociadas presentes en la feria y además hicimos un recorrido con socios de las instalaciones más singulares de las marcas presentes en el barrio de Brera. La presentación de Pepa Casado de Future-A, como sabéis, nuestra responsable técnica del Trends Club, se articula precisamente en estos tres ejes. Novedades destacadas de mobiliario en el Fuori Salone, novedades de iluminación en Euroluce e instalaciones del Fuori Salone. Agradecer a Pepa el espléndido trabajo de síntesis que ha realizado y que os va a presentar a continuación y pediros a todos que os quedéis hasta el final de la sesión en la que os avanzaremos las actividades que tenemos previstas para el resto del año. Nuestra fiesta de tendencias, un especial de tendencias hospitality en el marco de Interior Hotel y otras cosas más. Pepa, cuando tú quieras. Hola, gracias Joaquín por la presentación y bueno, gracias a todos vosotros por compartir este rato con nosotros y bienvenidos a esta nueva sesión del Trends Club donde vamos a hablar de las tendencias que hemos visto en la Feria de Milán. Ya han pasado algunos meses y esto nos ha dado tiempo a reflexionar sobre cuáles han sido las grandes tendencias de la feria. Vamos a centrar hoy la sesión en tres grandes bloques que vamos a explorar. Por un lado lo que ha pasado en mobiliario, por otro iluminación, ya que este año hemos tenido Euroluce, y finalmente vamos a hacer algún pequeño y breve repaso a algunos de los espacios e instalaciones destacadas. Como siempre, este documento tiene muchísima más información de la que os vamos a enseñar hoy, así que bueno, recomendamos a todos haceros miembros del Trends Club ya que tenéis acceso a todo el documento. Así que bueno, vamos adelante si os parece. Empezamos con mobiliario y una de las grandes tendencias destacadas en mobiliario obviamente es esta, ¿no? Que ya venimos detectando hace ya algunos años, pero la Feria de Milán ha sido la confirmación de que la flexibilidad empieza a entenderse de una manera diferente. Más allá de estas estéticas casi ortopédicas de los productos 3 en 1 o 1000 en 1, ¿no? Que van cambiándose, que van transformándose y que sirven para mil cosas, lo que estamos viendo es cómo por fin la flexibilidad se empieza a entender de una manera mucho más amable, con tipologías de producto nuevas y nuevas categorías, donde es el usuario el que decide el uso, es decir, no está tan definido cómo es la experiencia y la relación con el objeto, sino que el propio usuario puede modificarla sin tener que estar transformando de una manera radical ese objeto. Esto es algo que va a influir en muchas tipologías de productos, desde asientos a mesas, a sofás o incluso iluminación, ¿no? Este nuevo concepto de flexibilidad con una estética mucho más amable empieza a definir cómo va a ser esa casa en el futuro, y es algo muy importante que ha estado sucediendo y que vamos a ir viendo en varias tipologías, ¿no? Por ejemplo, el crecimiento de esta tipología, como son las mesas de café. Es decir, no se trata tanto de un mueble que se transforma, sino de un objeto que permite que el usuario defina cómo lo va a utilizar en su espacio y que
se transforme completamente en función de la casa y de la persona que lo usa, ¿no? Como veis, bueno, las mesitas de café han estado creciendo muchísimo en búsquedas, por ejemplo, en TikTok, y es una de esas grandes categorías que ha pasado de ser algo residual en los portfolios a algo realmente importante dentro de los catálogos de producto. En esta búsqueda y esta exploración de una nueva forma de entender la flexibilidad, una de las grandes fenómenos que han entrado con muchísima fuerza este año han sido los muebles o los sofás, perdón, con mesitas integradas que cambian y transforman el reposabrazos precisamente en una superficie de almacenaje o de interacción. Y esto es algo que ha entrado tanto en los sofás de exterior como en los de interior, porque bueno, lo que estamos viendo también es cómo se desdibujan esas divisiones entre lo que es interior y exterior. Obviamente los sofás son uno de esos, yo creo que una de las categorías que más ha abrazado esta nueva tendencia y lo ha hecho de una forma más interesante, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, todos los sofás con elementos flexibles que eliminan todos esos mecanismos tan complejos y donde quedan elementos feos a la vista, ¿no? Por nuevos mecanismos que permiten precisamente darle dinamismo al producto, creando por respaldos modulares independientes, por ejemplo, de una forma mucho más integrada en el diseño, más amable, más sencilla de operar, ¿no? Y que además elimina fricciones que tienen que ver con los mecanismos y con posibles reparaciones del producto. El sofá modular es sin duda un producto que ha entrado en la estética de interior de una manera ya clave y sobre todo es algo importante porque de alguna manera lo que está permitiendo es la entrada de nuevas formas tipológicas de producto. Así donde el sofá hace muy pocos años tenía unas tipologías muy definidas y muy cerradas en cuanto a la tipología, al tipo de uso que se podía hacer de cada uno de estos elementos formales. Hoy en día tenemos un sector muchísimo más experimental, explorativo, donde entran en juego muchas tipologías. Parte de esta exploración se beneficia precisamente de que se hayan desdibujado los límites entre interior y exterior, ¿no? Ya que en los sofás de exterior obviamente tienen otro tipo de uso, pero lo que nos estamos encontrando es como a medida que el sofá de exterior introduce estéticas propias del mundo interior, también empieza a utilizarse en los espacios interiores y sobre todo en esos espacios intermedios favorecidos por las nuevas corrientes de diseño de interiores y reformas donde crece esa conexión con el mundo exterior, donde aumenta el tamaño de los cerramientos y donde se conforman esos lugares que están entre interior y exterior dentro de la vivienda y que buscan precisamente hacer mucho más habitables esos lugares. Aquí os hemos traído un ejemplo que no se puede ver en Milán, pero que nos parecía muy interesante, que es este mueble que se está moviendo constantemente, verde, que veis. Es un producto especulativo de Space 10 y que quería, bueno, ver cómo podría ser un sofá del futuro. Y en este caso han hecho un sofá que pesa 10 kilos, que está pensado para ser transportado y que se modifica de una manera muy sencilla, como veis. Obviamente no es un diseño real, pero sí que aterriza mucho todos esos conceptos que están entrando en el sector de sofá. Bueno, como veis, esa idea de la modularidad ha entrado con fuerza, ¿no? Y las mesitas, y de alguna manera es uno de esos elementos que está permitiendo que esas superficies de interacción en el sofá entren de una manera más clara y directa. Todos estos grandes cambios que están sucediendo en el sofá y en los asientos tienen un claro reflejo en el sector de la tapicería, ¿no? Donde la idea del desenfundable es cada vez más importante, pero no solo esto que es obvio, ¿no? Sino cómo la idea de lo desenfundable está haciendo también que se exploren otras formas precisamente de trabajar esta característica del producto y que han hecho que la tapicería juegue un papel estructural y no solo funcional y estético, ¿no? Como vemos en estos tipos de casos. Ya empezó Hela Jongerius hace unos años con un sofá que lanzó para Vitra y todo esto que estamos viendo es de alguna manera la evolución de esa forma de trabajar la tapicería, que también está generando una nueva estética que tiene que ver con el plegado y doblado
que estamos viendo ya también traducida a otra tipología de productos como esta silla que veis aquí, donde se ha conseguido generar un gran volumen a través de ese plegado con el cuero. El tapizado está cogiendo muchísima fuerza, lo estamos viendo también en estructuras, pero incluso estamos viendo cómo en el sofá desaparecen las patas para generar grandes volúmenes tapizados que exploran esta idea de confort, donde las formas redondeadas son claramente importantes y que obviamente se está traduciendo a tipologías de producto muy diferentes dentro del sector de los asientos. Los tapizados también han entrado con mucha fuerza o han retomado fuerza en las camas, ¿no? En los sommiers, en los cabezales, y estamos viendo pues bueno, muchísimo crecimiento de esas búsquedas de marcos de cama blando, por ejemplo, o sommiers blandos. Toda esta nueva forma de entender el descanso, a la que le hemos dedicado incluso algún monográfico dentro del Trends Club, ha eclosionado también en esta categoría de producto de las tumbonas y los daybeds, que cada vez se están fusionando más y que ya no solo son parte del exterior, sino también incluso del interior, ¿no? Buscando nuevas formas de entender el descanso y el reposo dentro del hogar y mucho más allá de únicamente el dormitorio. A nivel estético estamos viendo también cómo esas formas redondeadas han ido evolucionando hasta esta idea de tubular que estamos viendo en zonas tapizadas y que no solo responde a algo puramente estético o de comodidad, sino en el que también algunos están explorando nuevas formas de relacionarse con un asiento de una forma distinta, ¿no? Como es este ejemplo de Sangal que veis aquí arriba. Obviamente lo que estamos viendo también es cómo se desdibujan estas líneas entre lo interior y lo exterior cada vez más, ¿no? Donde el mueble exterior está tomando estéticas del interior, pero no están desapareciendo las estéticas clásicas del mundo outdoor, sino que se reinterpretan con una nueva lógica. Ahora, lo que sí que está pasando de forma muy interesante es cómo a medida que el mueble de exterior toma estéticas propias del interior, también el interior está recuperando materiales que han dejado de tener tanta fuerza en el mundo outdoor, como son todos estos tejidos entrelazados, de mallas, macramés, entre tejidos de cuerda, de madera, que sobre todo exploran esta idea de lo artesanal que se está convirtiendo en algo fundamental para diferenciar el producto de valor y el producto hecho aquí, ¿no? En el mundo exterior también algo interesante a nivel estético es la recuperación de estos entablillados, ¿no? De estas maderas propias del mundo exterior, pero transportadas desde las superficies y los sobres hacia los respaldos y estructuras de las mesas, ¿no? Con un aspecto muy arquitectónico, pero muy natural, muy sobrio, contenido, pero a la vez muy, muy arropador, ¿no? Donde formas curvas y rectas se van relacionando en diferentes partes de ese producto. Lo natural obviamente ha tenido muchísima importancia, pero no solo, ¿no? También ha habido un repunte de ese estilo industrial, historicista, donde obviamente ha habido una gran recuperación de estos materiales, precisamente también en una búsqueda de ese minimalismo que algunos han venido a llamar intelectual, ¿no? Muy alineado con las corrientes arquitectónicas. En cuanto a colores, voy a hacer solo un brevísimo apunte. Se ha visto como el azul y el terracota están ganando muchísima fuerza, ¿no? Una tendencia muy conectada con lo natural, pero también con una gran influencia de ese paisaje digital. Precisamente es una combinación que habla de esa confluencia de los dos mundos. Y otro de los grandes colores pues ha sido ese verde muy intenso de los bosques nórdicos, ¿no? Y que recuerda un poco al verde de la Villa Savón. Hemos visto en tapizados muchas costuras vista y cómo también las formas redondeadas se completan también con los facetados, que de alguna manera también se retoman como una forma de trabajar, sobre todo en los metales y los espejos. Y algo muy interesante ha sido también todas las corrientes más nostálgicas y de recuperación de la memoria y la historia, y por eso uno de los grandes acabados ha sido el glossy, ¿no? Estos lacados hiperbrillantes tan típicos de los años 60, 70, y que de hecho algunos de
estos productos son recuperaciones de clásicos de esas décadas, pero con formas nuevas de trabajar los lacados mucho más sostenibles, pero donde el color y el brillo en estos grandes volúmenes ha sido importante, ¿no? Y no solo lo vemos en productos auxiliares como estos, sino en grandes productos o productos de gran volumen, como pueden ser mesas de comedor, como estáis viendo aquí. Obviamente las antigüedades han sido uno de los grandes temas, ¿no? En la Feria de Milán, por un lado hemos visto mucha reedición de clásicos, pero por otro también como ese mercado de las antigüedades y de los clásicos del diseño está cobrando cada vez más y más fuerza. Y vamos a ir viendo cómo va penetrando en nuestro sector. Uno de los reivindicados en este minimalismo intelectual ha sido el minimalismo italiano de los años 90, ¿no? Donde con una clara vinculación con los orígenes del diseño industrial, ¿no? En esta idea como del minimalismo intelectual que ya he mencionado antes. Para cerrar un poco algunos de las cuestiones a un nivel estratégico que han pasado, yo creo que algo importante ha sido la gran presencia de marcas de moda. Siempre han estado muy presentes en la Feria de Milán a través de instalaciones. Algunos de ellos ya habían empezado a hacer mobiliario, pero este año yo creo que ha sido una gran eclosión de esto. Cada vez más marcas del sector lujo, Versace, Jacquemus, Loewe, Armani, Hermès, absolutamente todas estaban presentes ahí. El sector del lifestyle va a ser un sector de gran crecimiento, eso nos lo están diciendo datos económicos a nivel internacional, y es el motivo por las que muchas industrias de la moda están penetrando en él, para diversificar, pero sobre todo también para generar una presencia en esos nuevos espacios, ¿no? Y generar interrelaciones directas con su sector. Ha habido cientos y miles de instalaciones, como os digo, y luego repasaremos algunas de las más interesantes, pero para que veáis, aparte de las que mencionaba, pues bueno, Jacquemus, Karl Lagerfeld, Marni Serac, Dolce Gabbana, Casa, bueno, cientos y cientos. Desde el punto de la sostenibilidad ha sido uno de los grandes temas. Algo muy interesante que ha pasado en cuanto a materiales, yo creo que tiene que ver con esto, cómo cómo empieza a haber una nueva narrativa respecto a los materiales, y materiales que antes se consideraban de segunda empiezan a tener una alta categoría, ¿no? O una alta consideración. Hemos visto muchísimos proyectos interesantes con bambú o con hilos reciclados. Obviamente estamos en un momento ya no emergente, sino de crecimiento, donde ya tenemos industrias de materiales importantes que están haciendo cosas, y es un momento de transformación y cambio donde todos los fabricantes van a tener que estar explorando, ¿no? Pero sobre todo también cambia la forma que tenemos de entender los materiales, ¿no? Y os hablo solo de uno de los ejemplos que tenemos aquí, que es este sanitario que tenéis, que está hecho con residuo de madera, ¿no? Con lo cual, algo importante que está pasando es como barreras que había por el uso de determinados materiales en tipologías de producto, poco a poco van a ir desapareciendo, ¿no? Y vamos a tener un consumidor que estará más que será más propenso a comprar productos de esta tipología con estos nuevos materiales, sin importarle tanto, ¿no? Lo que concebimos habitualmente como un material salubre o no salubre. La eficiencia energética obviamente ha sido otro de esos grandes temas, ¿no? El sector de cocinas, por ejemplo, de la tecnología, pero también dentro del hogar. Y directamente relacionado con ello, yo creo que está esta recuperación del ladrillo y de la celosía cerámica que hemos visto en diferentes stands, ya sea a través de producto final como instalativo. En cuanto a las corrientes estéticas, más allá de lo natural y el minimalismo, yo creo que esta estética digital sigue siendo algo importante que estamos
viendo dentro del sector, ¿no? Cómo esas narrativas propias del mundo digital están entrando en el mundo real y están generando una nueva forma de entender la estética que poco a poco va a ir cambiando. Aquí desde propuestas como mucho más limpias a más propuestas que hablan mucho más del pastiche, ¿no? Que es algo propio también de ese mundo digital. Las texturas en crudo, las piedras naturales también han sido algo importante con ese trabajo entre los pulidos y los granulados. Y bueno, hemos visto también muchísimo color de alguna manera que tiene que ver precisamente con esas estéticas digitales, pero también con la introducción de la nostalgia dentro de esta nueva forma de entender el material. Esta ha sido para mí una de las cosas más destacadas dentro de esta estética, que sería la instalación de Objects of Common Interest que hemos visto en Nilüfer Depot. La verdad que espectacular el trabajo de la resina y del color a través de la luz. Y bueno, algo muy recomendable de explorar. ¿Qué es lo que ha pasado en iluminación? Obviamente está muy relacionado con lo que hemos estado viendo en mobiliario, sin duda. Sobre todo yo creo que algo importante es esta confrontación entre pasado y futuro, entre alta y baja tecnología, entre industria y artesanía. Y creo que la iluminación ha sido el sector donde esta confluencia de cosas aparentemente contrapuestas mejor se ha visto, ¿no? Algo importantísimo que ha pasado es ese trabajo de la iluminación como un elemento decorativo más, y la luz como un elemento estructural y constructivo dentro del espacio. De ahí que hayamos visto tantos proyectos e instalaciones que hablan precisamente de esa luz materializada, ¿no? A través de iridiscencias, de reflejo de color, de cómo trabajar el objeto de la luminaria precisamente para que proyecte la luz de una determinada manera. Y digamos que la luminaria se trabaja, se decora para ocultarla o para generar un espacio de decoración, cuando en realidad lo importante va a ser la luz y cómo se proyecta y cómo trabaja el color, como vemos en algunos de estos ejemplos. Hemos visto también cómo la luz se integra cada vez más dentro de la decoración, dentro de la arquitectura, ¿no? En la búsqueda de nuevas formas tipológicas de iluminación, donde sobre todo algo importante que ha pasado es esta luz ambiental, ¿no? Yo creo que es una de esas categorías que más está creciendo, precisamente con una toma de conciencia de la importancia de la salud y qué papel tiene la luz, ¿no? Es decir, que vamos a empezar a ver cómo todo este tipo de luminarias se trabajan de una manera mucho más adaptada, ¿no? Y sobre todo porque lo que estamos viendo es una forma de introducir la iluminación de una manera muy amable, muy cómoda, muy sencilla de aplicar por el usuario final. Otro de las grandes tipologías ha sido como este candelabro contemporáneo, esta idea de mezclar lo antiguo y lo moderno, y que estamos viendo cómo que está creciendo, ¿no? Esta búsqueda de este tipo de estéticas, ¿no? Son candelabros con una estética desde muy industrial o muy racionalista, cosas un poco más ostentosas, locas y casi artísticas, ¿no? Que hablan de un nuevo rococó casi. En esta idea del candelabro, ¿no? Lo tubular también se ha convertido en algo importante, esta forma de trabajar la luz, donde desaparece casi el objeto para transformarse 100% en luz, ¿no? Gracias al trabajo con elementos transparentes y de vidrio. Y esta idea, ¿no? de un objeto que, si está apagado, prácticamente desaparece en pos de maximizar el trabajo de la luz. Bueno, esta ha sido otra de las grandes tendencias, ¿no? Estas constelaciones de luces LED que vemos en toda tipología de productos y que hace unos años empezaron a emerger y que van cogiendo más y más fuerza, o incluso también las ondas, ¿no? Ya sea a través del LED o de otros materiales que introducen la onda como un elemento decorativo dentro de la luminaria. Igualmente los pliegues a través de metales, de vidrios, de todo tipo de materiales, incluso de maderas, ¿no? Hay claramente una inspiración natural en algunos de esos corrientes o fabricantes donde el biomimetismo se toma de una manera muchísimo más literal, ¿no? Y se recuperan todas estas tipologías muy clásicas de luminarias, donde los lacados, los brillos son muy importantes, ¿no?
El vidrio obviamente sigue siendo otro de esos elementos importantes, con esos vidrios texturados, con superficies irregulares, que dan esos efectos casi de hielo, ¿no? Y hay muchísima mezcla de materiales también dentro de la iluminación decorativa, incluso de piedras y mármoles, ¿no? También estamos viendo muchos efectos translúcidos, como vemos aquí, con esta tipología de vidrios. Bueno, yo creo que la iluminación está en un momento muy interesante, ¿no? De exploración decorativa, ¿no? De cómo poner en una balanza, por un lado, el tratamiento de la luz y por otro, la función decorativa de la lámpara, donde obviamente esa función decorativa siempre depende de cómo se trabaja la luz y cuál es la propuesta lumínica de ese producto, ¿no? Algo muy distinto a cómo hemos trabajado la iluminación en los últimos años antes de la llegada de la LED, donde el objeto apagado tenía una presencia muy importante, pero que no hablaba de la luz, ¿no? Hablaba de otro lenguaje, y esto es algo que ha cambiado radicalmente. Bueno, vamos a ver de una manera muy rápida algunos de esos espacios e instalaciones destacadas. Ha habido cientos, ¿no? Yo creo que una de las cosas más interesantes que se pueden hacer en Milán es precisamente ver tendencias instalativas. Muchas veces ya las novedades de producto ya las estamos viendo a lo largo de todo el año, pero la forma en que las marcas se muestran en la feria creo que es una parte muy importante de lo que está pasando, ¿no? Algunos de esos espacios destacados, no son todos, solo algunos, hay casi 2000 eventos paralelos en la Feria de Milán. Vamos a hablar de algunos de ellos y también de algunas instalaciones interesantes en la feria. Bueno, algunos de los más importantes han sido, y bueno, esto ya es como una de las grandes citas, ha sido la instalación de Hermès en La Pelota, que cada año presenta sus novedades de hogar. Este año ha hecho una instalación muy interesante con una estructura realizada con un voladizo de cemento espectacular y barras de hierro forjado, donde ha ido exponiendo sus productos a través de esta retícula, ¿no? Bueno, ha sido muy interesante también los productos que ha mostrado, algunas reediciones, algunos trabajos nuevos, sobre todo en textil, súper interesantes. Y bueno, aquí podréis ver algunas de estas cosas y también podréis ver alguna entrevista si vais entrando para ver el detalle. Ya lo he mencionado antes, pero la instalación de Objects of Common Interest en Nilüfer Gallery ha sido también una de esas cosas destacadas, tanto por cómo ha sido el diseño instalativo como por el producto y el material que ha trabajado, ¿no? Y sobre todo en confluencia con la luz, con una instalación muy sencilla pero muy impactante, que yo creo que a nivel estético habla mucho de esas nuevas tendencias que estamos viendo. Nilüfer Gallery es uno de estos espacios de coleccionismo y diseño, pero que son importantes a la hora de entender cuáles van a ser las tendencias estéticas que van a filtrarse en el sector comercial. Así que es algo siempre interesante de acercarse. Una instalación interesante en iluminación ha sido la de Slamp, que ha hecho este espacio donde daba absoluto protagonismo a las lámparas y, como veis, ha trabajado mucho esta idea del chandelier renovado, ¿no? Además, bueno, ha lanzado esta pieza en colaboración con el estudio de Zaha Hadid, o relanzado, perdón. Y ha sido un trabajo muy interesante de la luz. Os recomiendo echar un vistacito al stand. Dimore Centrale también ha sido algo importante. Dimore es un estudio de diseño y coleccionismo, y ha abierto un espacio nuevo cerca de la estación central, donde había una instalación de diferentes espacios que, bueno, uno podía ver a través de un pequeño ojo de buey. También muy interesante, ¿no? Porque es sin duda una de las grandes galerías del diseño a nivel europeo, y uno de los más importantes en Italia. Y bueno, aquí os dejamos una pista de lo que se veía a través de estos ojos de buey. Otro de los showrooms que yo creo que vale la pena visitar es este de Marsotto, diseñado por Nendo hace ya creo que un par de años, pero en un espacio muy interesante, donde lo que veis aquí ahora mismo es el espacio exterior donde han hecho este entrante, ¿no? Que de alguna manera les permite enseñar la capacidad que tiene el mármol precisamente de trabajar a nivel formal, pero también genera como un espacio de asiento en el espacio.
Es un showroom subterráneo donde uno puede ver las novedades de producto y las diferentes categorías, donde yo creo que está muy bien trabajada también el diseño de iluminación. Bottega Veneta ha hecho una instalación con Gaetano Pesce para enseñar una nueva colección de bolsos, pero sobre todo una instalación muy interesante a nivel experiencial, donde ha generado una especie de cueva donde al final uno podía ver este producto, ¿no? Pero sobre todo lo interesante es cómo ha trabajado a nivel material todos esos recubrimientos para generar ese aspecto. Muto Studio ha vuelto a abrir su apartamento como cada año, una forma diferente, ¿no?, de ver el producto en uso. Veis aquí algunas imágenes. Otro de los stands interesantes yo creo que este año ha sido el de Vivia, yo creo que en iluminación uno de los más interesantes, diseñado en este caso por Frances Riffé, bajo este lema modelando atmósferas, mejores espacios para vivir mejor. Y donde ha ido trabajando estos diferentes ambientes, ¿no? Hay un trabajo muy interesante de la luz y de cómo se muestra toda la cartera de producto a través de espacios semicerrados y semiabiertos. Floss también ha hecho algo interesante y os pongo las imágenes porque era imposible ver el stand así, estaba abarrotado. Así yo creo que una de las cosas más notorias de este año, cómo se ha masificado tantísimo la feria y el Fori Salone. Pero para que veáis, no ha hecho un recorrido a través de su stand para ir viendo las diferentes tipologías de producto. Yo creo que era bastante interesante, muy centrado en el producto, pero con una visión instalativa también peculiar. Y para mí una de las mejores instalaciones este año ha sido Solid Nature, que este año Solid Nature es la empresa que trabaja con piedra natural. Este año lo ha llamado Beyond the Surface y ha trabajado con OMA, que ya hizo el año pasado la instalación, y con la diseñadora Sabine Marcelis. Este año han hecho una especie de viaje por un paisaje onírico, ¿no?, donde mostrar cómo se trabaja la piedra desde un punto de vista como muy poético, a través de metáforas, ¿no? Ha sido algo, la verdad, que bastante espectacular, tanto desde el trabajo con el material como en cómo han transmitido cuáles son las propiedades y características de ese material. Sancal ha celebrado su 50 aniversario y ha hecho como una visión nostálgica, ¿no?, dentro de su stand, muy, muy interesante también, como veis, muy retro, y que conecta de alguna manera con algunos de esos productos que ha ido lanzando. Bueno, hay cientos de instalaciones interesantes, no voy a entrar en todas. Casina ha ofrecido esta colección del 50 aniversario de su colección I Maestri, donde ha enseñado algunos de esos grandes clásicos del diseño dentro de su cartera de producto, en una instalación, la verdad, que muy interesante. Casa Butina también ha enseñado las nuevas colecciones de Patricio Olquiola y Michael Anastasiades, también interesantísimo ese trabajo que ha realizado en su pequeño espacio del centro de Milán. G-Star Row ha sido una instalación de Martin Bass con G-Star, con los vaqueros, donde ha hecho, bueno, dentro de una iglesia, un avión, un jet realizado con vaqueros, ¿no?, en una especie de crítica respecto al consumo energético en el sector de la moda y también en la política. Bueno, Freytag también en Drop City, que ha sido una instalación dentro de cerca en los bajos de la estación de Milán, ha enseñado su proceso productivo a través de una instalación muy conceptual, ¿no?, de cómo trabajan el reciclaje dentro de la marca. Y bueno, ha habido grandes instalaciones dentro de la feria y es algo que siempre os recomiendo hacer cuando podáis ir. Como os digo, yo creo que lo que estamos viendo en las tendencias de feria es una eclosión multiestilo, ¿no?, que ya venimos hablando desde hace mucho tiempo. Hay cada vez menos estilos homogéneos e imperantes y sobre todo estamos hablando mucho más de la funcionalidad, de la flexibilidad. Y creo que ya vivimos de lleno en un momento donde esas nuevas categorías de producto están entrando y se desdibujan, ¿no? Creo que es un momento de oportunidad donde
hay espacio para redefinir desde un punto de vista estratégico y de cartera cuál va a ser el futuro de nuestro sector. Así que bueno, esta es una pequeña reflexión sobre lo que ha pasado en Milán. Os recomiendo echarle un vistazo al informe completo donde vais a ver muchísimos ejemplos y mucha más información. Y nada, agradeceros a todos y nos vemos en los comentarios y nos encontramos en la siguiente sesión que ya será después del verano. Así que feliz verano a todos y nos vemos en septiembre mucho más morenos todos. Gracias, Pepa. Creo que esta selección de productos y este esfuerzo que has hecho por, a partir de los mismos, extraer las tendencias que se manifiestan va a resultar de mucha utilidad a los miembros del Trends Club. Recordaros a los socios del Cluster Ambit que podéis acceder a la presentación completa, que incluye más información que la presentada por Pepa hoy, en la web del Cluster, logándoos con vuestro correo corporativo y accediendo a la intranet. Bien, este es un esquema general de las actividades que realizamos en el Trends Club del Cluster Ambit. Como veis, hay actividades en abierto y actividades y contenidos que están reservados para los miembros, socios del Cluster. Aquellos que todavía no lo seáis, os animo a visitar nuestra página web, consultar las condiciones para la asociación y participar de este ecosistema de empresas y profesionales que ya aglutina a más de 200 miembros. Cualquier duda que tengáis al respecto podéis enviarme un correo electrónico o telefonearme. Encontraréis mis coordenadas en la web del Cluster. Bien, ya os avanzaba en la introducción que volveremos después del verano en el Trends Club con 3 actividades que ya podéis marcar en vuestra agenda. Aquí están. Por un lado, el Forum Retail que hacemos para CEOs, que va a ser en WeContract el día 15 de septiembre. Por otro lado, el análisis de tendencias en Hospitality, que vamos a presentar en Interhotel el día 18 de octubre. Nuestro festival de tendencias o fiesta de tendencias, la Trends Fest, que realizaremos en Barcelona el día 30 de noviembre, y a la que estáis todos invitados. Y una Trends Talk específica sobre Contract que realizaremos online a finales de año, el 13 de diciembre. Bien, finalmente recordaros dónde nos podéis encontrar y hacer seguimiento de nuestras actividades, tanto en la web del Cluster Ambit como en redes. Muy especialmente en el grupo dedicado que tenemos en LinkedIn, al que os animamos que, como Trends Lovers que sois, nos solicitéis acceso y forméis parte. Es gratuito y los contenidos son muy interesantes, así que os animo a que participéis en el mismo. Sin más, agradecer a todos vuestra asistencia a esta sesión y desearos un buen verano. Nos vemos de nuevo en Interhotel el día 18 de octubre. Adiós.